Tiffany Stratton se ha convertido en una de las grandes estrellas prominentes de la actual división femenina de WWE. La superestrella de SmackDown irrumpió en el roster principal en enero y se ganó el cariño del público pese a interpretar un personaje de chica mala. No obstante, parece que Stratton se ha metido en un pequeño lío por la difusión de un video en las redes sociales. La luchadora publicó un extracto de su lucha por equipo celebrada en el show de SmackDown del 3 de mayo, en el que Bayley, Bianca Belair, Jade Cargill y Naomi vencieron a Damage Control, Asuka, Dakota Kai y Kairi Sane, y Tiffany Stratton. El video, publicado en las stories de Instagram, contiene un momento en el que Stratton golpea a Jade Cargill en una de las esquinas y está acompañado por un audio que incluye las palabras Black Bitch, zorra negra. Algunos fans se percataron de este video y comenzaron a pedir el despido de Stratton en X, Twitter, etiquetando a WWE. Stratton decidió entonces eliminar el video. De momento, nadie de WWE ha comentado nada al respecto. Tiffany Stratton tampoco ha hecho comentarios en las redes sociales. Desconocemos si este hecho ha trascendido en el vestuario de WWE, pero por lo que sabemos, Stratton es una persona querida y respetada entre bastidores. Tiffany Stratton se encuentra en un momento muy importante en su carrera en WWE. Logró la victoria en la primera eliminatoria del torneo Queen of the Ring y se enfrentará en las semifinales a Bianca Belair este viernes en Friday Night SmackDown. AJ Styles será recordado como uno de los talentos más destacados del siglo XXI. The Phenomenal One ha conquistado a millones de fans de todo el mundo a lo largo de sus 25 años de carrera. Actualmente, es una de las superestrellas más conocidas de WWE, donde ha conquistado 7 campeonatos, además de convertirse en uno de los pocos campeones Grand Slam de la empresa. Su técnica y habilidad en el ring le han servido para ser considerado uno de los mejores luchadores de su generación, ganándose con ello el respeto de sus compañeros de vestuario y el de muchas leyendas del negocio. De hecho, Styles puede presumir de haberse enfrentado a algunas de ellas, como Kurt Angle o The Undertaker. Sin embargo, nunca ha tenido la oportunidad de medirse en un combate individual con una de las leyendas más electrizantes de la historia. En este sentido, durante una reciente entrevista concedida a Justin Barrasso de Sports Illustrated, Styles valoró la posibilidad de una rivalidad con The Rock, mostrando su interés en enfrentarse a él, pero solo si The Final Boss vuelve a ser babyface. A continuación, les dejamos con sus declaraciones al respecto. Por supuesto, estoy interesado, pero solo si eso significa que The Rock se vuelve babyface. No me interesa ser un villano mediocre. Quiero llevar esto a un nivel completamente nuevo. Me gusta pensar que soy uno de los pocos tipos de la vieja escuela que quedan. Miro hacia atrás y estoy muy agradecido de haber podido pagar mi casa. Es una de las cosas que esperaba hacer en mi carrera, poder dedicarme a algo que me gusta, mantener a mi familia y que me quede algo para la jubilación. He aguantado lo suficiente para cuidar de todos los que necesitaban ser cuidados. Tan malo, feo y mezquino como se supone que debe ser un heel, yo voy a ser ese tipo. Cuando entré en un estadio, quiero más abucheos que Dominic Mysterio. Eso es lo que busco. Ese es mi trabajo y quiero hacerlo mejor que nadie, afirmó. The Rock regresó a WWE a comienzos de año para unirse al consejo de administración de TKO Group Holdings. Paralelamente, fue incluido en los planes para WrestleMania XL, donde estaba programado para luchar contra Roman Reigns por el campeonato universal indiscutido de WWE. Sin embargo, esta decisión generó un clima de malestar y oposición que llevó a la empresa a cambiar de planes radicalmente. Como consecuencia, la leyenda llevó a cabo un turn heel para unirse a su primo, fortaleciendo así The Bloodline y estelarizando las 2 noches del magno evento. Una vez finalizado, The Rock protagonizó un último segmento con Cody Rhodes, dejando abierta una futura rivalidad por el campeonato indiscutido de WWE. En los últimos años,
Logan Paul y Bad Bunny se han convertido en dos de las celebridades más veneradas de entre todas las que han competido en un cuadrilátero de WWE por su increíble rendimiento en el ring. Mientras que Bad Bunny solo ha participado en ocasiones muy puntuales, Logan Paul se ha dedicado de lleno a este deporte, e incluso se ha convertido en campeón de los Estados Unidos. A raíz de esto, existe el debate de cuál de los dos ganaría en un combate entre ambos. Y parece que hay compañeros que lo tienen muy claro, y es que, en el programa de Rob Brand, le preguntaron a Damian Priest a quién preferiría si se enfrentaran en el ring. Bad Bunny está invicto. Logan Paul es un gran atleta y ha tenido su éxito, pero yo me decantaría por Bad Bunny. Yo lo entrené. Fui a la batalla con él. Sé que es astutamente bueno y fuerte, y su pasión por el negocio es algo que nadie puede quitarle. El tipo se dedicó, con su apretada agenda, haciendo todas las cosas que hace, siendo el artista más popular del planeta, y aún así dedicó tiempo a entrenar y tratar este negocio con respeto para asegurarse de que hacía que el vestuario estuviera orgulloso, sus fans orgullosos, nuestros fans orgullosos. Eso es algo que hay que respetar. De hecho, cuando empezaron a surgir los primeros rumores acerca de qué planes tenía WWE para WrestleMania 40, una de esas ideas era la de enfrentar a Bad Bunny contra Logan Paul, en una lucha que sería, sin duda, una de las más atractivas que podría ofrecer la compañía hoy en día. CM Punk sufrió una grave lesión en Royal Rumble después de recibir un Future Shock DDT por parte de Drew McIntyre, lo que llevó al Chicago Med a pasar por quirófano y perderse WrestleMania 40, así como también los planes de futuro. Punk se operó a finales de enero, y parece que está ya en la recta final de su recuperación. Mientras hablaba en Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer habló sobre el timing del proceso de recuperación de CM Punk y cuando se espera que haga su regreso en el ring. Meltzer señaló que Punk fue operado en enero y estará de vuelta en septiembre, añadiendo que incluso podría regresar antes. Punk no está tan lejos de estar de vuelta. Si tuvo su cirugía a finales de enero, podría volver a finales de julio, agosto, tal vez septiembre. Ya no está tan lejos. Podría llegar a SummerSlam. Y si puede llegar a SummerSlam, Punk y Drew por el título, eso tiene mucho sentido. Incluso si no puede, puedes hacerlo un mes después. Con todo, habrá que ver qué planes tiene WWE para la vuelta de CM Punk a la competición, sobre todo teniendo en cuenta que Drew McIntyre, además de continuar cada semana su enemistad con el de Chicago, también está enfrascado en una rivalidad con Damian Priest. Si te gustó el video dale like y suscríbete al canal, luego activa la campanita para que no te pierdas el contenido de tu canal, fanáticos del wrestling.